Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. En esta fiesta dominical, queridos hermanos, nos encontramos con una realidad maravillosa. Jesús pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos empiezan a decir, unos dicen que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que uno de los profetas. Y entonces la gente tiene claridad de que hay un profeta, de que hay un hombre que viene con la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que en primer momento reconocer que la autoridad de Jesús es una autoridad divina que viene a nuestro encuentro y que esa autoridad se reconoce en medio de nuestras vidas. Pero también le pregunta a ellos ya más íntimamente: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Puede ser que haya una distorsión de la realidad y no reconozcamos a Jesucristo en el camino. Puede ser que los discípulos, estando en esa escuela con Él, no hayan descubierto que quien ha estado con Él es el Hijo del Dios vivo, es el Mesías, el Salvador. Pues claro, pedagógicamente se le fueron revelando esos misterios a estos hombres para que pudiesen descubrir verdaderamente la voluntad de Dios en sus vidas y en nuestras vidas. Y entonces viene Pedro y dice: tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces ahí tenemos que descubrir que eso se lo reveló no la carne, sino el Espíritu de Dios. Se lo reveló el mismo Señor. Le reveló esta profesión de fe, esta confesión de fe que el mismo Pedro hace de Jesucristo como el Hijo del Dios vivo, como el Mesías, como el Salvador de nuestras vidas. Y entonces allí Jesús, cuando ve que Pedro le ha reconocido como Señor, como Mesías, como Salvador, le dice a Pedro: Pedro, tú eres Petrus, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí hay un mandato importante. Ya Jesucristo ha pensado en la fundación de la iglesia. La Convención Teológica Internacional, cuando habla sobre el presupuesto, ese presupuesto maravilloso de que si Jesús tenía conciencia de fundar su iglesia, dice: sí tenía conciencia. Y entonces, ¿de dónde viene esa conciencia? De reunir al pueblo de Israel, que estaba disperso, y lo convoca en este nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios, en el que el mismo Jesucristo ha colocado a Pedro como cabeza de la iglesia y el rebaño que el mismo Señor tiene, que es el rebaño de Dios. ¿Para qué? Para que sea pastoreado por el cayado de Pedro. Vemos entonces aquí una gran figura, la figura de Pedro. Aquí se le da a Pedro entonces esta credibilidad, estas credenciales, esta herencia, para que a través de Pedro esta iglesia sea edificada en un primer momento. Pero también vemos entonces cómo se le dice a Pedro que el poder del infierno no la derrotará jamás. El poder del infierno no podrá derrotar lo que nace del Espíritu, lo que nace desde el corazón de Dios, que ha tenido la intención de fundar esta convocatoria, esta iglesia de los hijos de Dios. Y si dice la palabra que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, porque a Pedro se le ha dado las llaves del reino de los cielos, el poder de atar y desatar. ¿Cuántas veces yo te pregunto a ti? Es verdad que bíblicamente el poder de atar y desatar lo tiene el ministro, el sacerdote. Él ata y desata a través del sacramento de la reconciliación, atar y desatar. Pero también podemos verlo a nivel personal. ¿Cuántas veces nosotros nos atamos la vida cuando pensamos negativamente, cuando queremos el mal para el otro? ¿Cuántas veces nos atamos en la vida cuando miramos con negativismo a la existencia? ¿Cuántas veces nos atamos la vida por las esclavitudes del pecado? Y entonces tenemos que liberarnos, tenemos que desatarnos de aquellas esclavitudes y cadenas en las que nosotros estamos sumergidos, estamos sometidos. Y hoy necesitamos entonces una nueva vivencia del Espíritu, una nueva gracia de Dios, para reconocer que esta es la iglesia que el Señor ha querido fundar. Que podamos reconocer como Pedro, hermanos, que Jesucristo es el Mesías, el Señor, el Salvador y nuestro Dios, y que la iglesia que Él ha querido fundar para siempre es la que nosotros amamos, es la que nosotros seguimos sirviendo al Dios vivo, que es el instrumento universal de salvación, por la cual todos nosotros también llegaremos al reino de los cielos.